Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Compartimos con ustedes un himno que cantábamos esta mañana del himnario. El Busca la Paz y Síguela, el 510 en el libro Liturgia y Cántico. Dice así ese himno: busca la paz y síguela, como amante de la vida, que Jesús, fuente de paz, nos prepara para amar. Alejémonos de egoísmos, imitemos al Señor. Alejémonos de egoísmos, compartiendo paz y amor. Alegrémonos como hermanos, compartiendo nuestro amor, y sembremos hoy la justicia como fruto de la paz. Busca la paz y síguela, como amante de la vida, que Jesús, fuente de paz, nos prepare para amar. Así cantaba este himno esta mañana que cantamos al principio de comenzar el servicio. El Evangelio para esta ocasión es según Lucas capítulo 6, comenzando a leer en el verso 27, y dice así el Evangelio del Señor. En nombre del Señor. Pero vosotros que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, de hacer el bien a los que aborrecen, bendecir a los que os maldicen, orad por los que os vituperian. Al que te hiera la mejilla, prepárele también la otra. Al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. Todo aquel que pida, dale, y aquel que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como queréis que los hombres os hagan con ellos de la misma manera. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que os aman, ¿verdad? Si hacéis el bien a los que hacen el bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de los quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienes? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos y hacer el bien, prestar no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y los perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y os será dado. Medida apretada, remecida y rebosante vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis se os volverá a medir. Hasta aquí el Evangelio, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Compartimos esta mañana en la iglesia este pasaje, esta palabra de misericordia está dada en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y está bien hermanada a ese carácter de Dios amable, tierno, bondadoso, amoroso. Dios nos ama tanto que ha dado la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Dios nos ama tanto, envió a su Hijo Jesús, nuestro Salvador, quien dio su vida por nosotros en la cruz. Se identificó amorosamente con toda la humanidad para redimirla, y con la creación también, que quiere restaurarla y restaurar las relaciones de unos con los otros, ¿verdad? Así que pues podemos ver cómo desde la cruz y desde la resurrección, desde ese Dios desde ese Jesús que dio su vida por nosotros, está ese amor.
ese perdón, esa reconciliación que Dios espera y que Dios ha propuesto para salvarnos en su gracia y en su amor. Es así como pues todo ser humano, todo creyente, toda comunidad de fe está llamada, está interpelada, está a ese cambio de mente, a esa conciencia, ese corazón, esa alma, a imagen y estatura de Jesús, ¿verdad? Al punto de amar y ser misericordioso con todo ser humano, ¿verdad? Sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, estirar la mano con ese corazón apretado para socorrer, para sanar, para consolar, para dar ayuda, para dar comida al hambriento, agua al sediento, para dar alojamiento al que no tiene casa, ayudar y estar o ser hospitalario con el extranjero, a orar, leer las escrituras, dar una palabra de aliento, de fortaleza, de serenidad, de esperanza a aquellos que estén en ansiedad, en angustia, en sufrimiento, en dolor, a estar allí con ellos, ¿verdad? Así va Lucas, ¿verdad? Correspondiendo en ese testimonio que acerca de Jesús y su enseñanza, que nos llama a ser misericordiosos y compasivos, ¿verdad? Ese ministerio que tiene un sentido, un sentimiento, un significado, actitud y determinación de caminar en ese acompañado de ese carácter de Dios, de ese espíritu de Dios, ¿verdad? Que en esos múltiples versos, ¿verdad? Que nos hablan de esa misericordia, como por ejemplo el 103:8. Misericordioso y clemente es el Señor, es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Y a veces eso nos resta a nosotros, ¿verdad? A veces prendemos por ahí de manigueta. A veces alguien no hace algo y enseguida queremos responder agresivamente con el otro, ¿verdad? ¿Y qué sacamos con eso si es de esa manera, ¿verdad? Si caemos nosotros en el deseo de venganza, el deseo de agredir, el deseo de desquitarnos por ahí, ¿verdad? Como dicen, pues no estamos obrando bien. Porque entonces cae sobre nosotros esa ira, esa amargura y ese deseo de venganza, que lo que hace es caemos en pecado, ¿verdad? O caemos bajo las fuerzas del tentador, ¿verdad? Así que en ese sentido pues no podemos, ¿verdad?, responder de esa manera. Y por eso entonces cada vez que tengamos una situación de esa y queramos desquitarnos o emprenderla contra el otro, podemos recordar esa palabra. ¡Ey! Lento para la ira y grande es misericordia. Ser misericordioso y clemente Jehová, así ser misericordioso y clemente con todos nuestros prójimos, ¿verdad? Y compartiendo, así como Dios no comparte con nosotros compartir también con los demás, ¿verdad? En ese carácter de Dios, y ser reconciliadores, ser liberadores, ser sanadores, procurar la restauración, procurar vivir en esa gracia y en ese amor, enseñando, interpelando, ¿verdad?, a los demás, como nosotros somos enseñados, interpelados, ¿verdad?, a empoderarnos de esa gracia de la palabra, de la buena noticia de Dios, del perdón, de la reconciliación, para que seamos así agentes de justicia, agentes de equidad, agentes de paz, ¿verdad? Que puedas nosotros procurar, porque ese que es ahora, que nos vea ahora como enemigo de ellos, ¿verdad?, pues pueda también entrar en el surco de esa palabra, en el surco, o los caminos de ese amor, podríamos decir, ¿verdad?, en caminos de amistad, de redención, de bienestar, de salud integral, ¿verdad?, y desearlo para todos los unos otros, y corresponder de esa manera los unos con los otros, y echar hacia un lado el pecado, el mal, el odio, la venganza, la violencia, echarla hacia un lado, y que triunfe, ¿verdad?, esa paz con esas relaciones justas, equitativas, y sobre todo con el amor y la misericordia y la compasión de Dios, ¿verdad? Es lo que está dado aquí. Y así vemos, ¿verdad?,
como eso es parte de lo que Juan el Bautista ya nos viene diciendo. A veces se nos hace difícil, pero el cambio de mente y el creer en esa buena nueva de Dios, el cambio de dirección de nuestras vidas, el volvernos a Dios, es volvernos en humildad, en acción de gracia, en fe para con Dios, preparando ese camino, enderezando las sendas, que a veces no es tan fácil, rellenando los valles, que no es tan fácil rellenar valles, rebajar los montes y los collados, pero todo eso inspirado en esa restauración de las relaciones de la humanidad completa, en el amor de Dios y la creación misma, ¿verdad? Que es la misión de Dios, restaurar comunidad, restaurar su creación, ¿verdad? Así que así nos encaminamos. Y hoy seguimos siendo llamados pues a abrir ese camino, a aprender, a enseñar y también a ser maestros y enseñar a otros, a recibir la proclamación del reino y compartir también ese reino con los demás, recibir esa gracia, esa misericordia, esa compasión de Dios para con nosotros y nosotros ser misericordiosos y compasivos como los demás. Dejarnos sanar por Dios y que no la emprendamos contra el otro, no tengamos esos deseos de venganza, o cancelemos esos deseos de venganza y procuremos, ¿verdad?, la justicia y la paz. Para eso también pues Dios nos da palabras como se las dio a los profetas en el Antiguo Testamento, y pues se nos llama a amar a nuestros enemigos y uno dice qué fuerte, y más cuando sigue diciendo pues a hacer el bien a los que aborrecen, ¿verdad?, bendecir a los que los maldicen, orar por los que os vituperian. Pues vemos pues que es difícil, pero como hemos dicho en otros años anteriores, ¿verdad?, siempre nos recordamos de esas palabras de Don Cholito en su programa, que a veces al principio y al final del programa decía, ¿verdad?, la violencia nada engendra, solo el amor fecunda, ¿verdad? Entonces pues vivir, ¿verdad?, de esa manera y practicar eso que nos enseña Don Cholito, ¿verdad? Así que pues porque en última instancia aquel que nos considera a nosotros aquel que llamamos enemigo, ¿verdad?, es nuestro prójimo, y entonces si estamos llamados a amar a nuestros prójimos como Dios nos ha amado, o a amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, pues entonces debemos ver a todo ser humano, aún incluso aquel que llamamos enemigo, como con ese llamado a amar, ¿verdad? Como aquí nos dice Jesús, ¿verdad? Oh hombre, como decía Miqueas 6:8, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que es bueno? Y lo que pide el Señor de nosotros, lo que pide el Señor de ti, así dice Miqueas, ¿verdad? Solamente hacer justicia, amar la misericordia, humillarte ante Dios, ¿verdad? Antes de serte el prepotente, antes de decir, yo me las voy a desquitar, antes de, pues tiene que pagármela, yo le voy a pagar mal con mal, pues antes de eso, ¿no? Pensar, ¿verdad? Y decir, espérate, detenerte, ¿verdad? Detenerte y decir, Dios es lento para la ira, Dios es grande en misericordia, y actuar entonces con misericordia, humillarte ante Dios, darle gracias a Dios por su amor, por su perdón, por su paz, y perdonar a nuestros prójimos, ¿verdad? Enemigo significa opuesto, contrario, el que quiere combatir o quiere pelear, el que te aborrece, el que te intimida, el que te injuria, el que te difama, el que quiere causarte daño, el que usa la agresión física o verbal, o el que usa la violencia, o el que incluso desea o intenta matarte, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nosotros reaccionamos de la misma manera con el enemigo? Con desquite, con violencia, con entonces quitarle la vida a él o lo que fuera, ¿verdad? Dios nos libre de eso, ¿verdad? Pues pagarle con la misma moneda o pagar un mal con otro mal,
pues lo que hace es que nos separa a nosotros de Dios. Y entonces no estamos obrando como Dios quiere, ¿verdad? En ese sentido. Así que no podemos caer nosotros en la tentación del pecado ni del mal, ¿verdad? Y entonces, pues, al revés, a agarrarnos de ese amor de Dios, y de la fe para con Dios y de la esperanza que tenemos para con Dios. Y si tenemos que levantar voz profética contra el enemigo, pues así lo hacemos, ¿verdad? Así como los profetas así mismos, en el nombre de Dios y bajo la palabra de Dios y bajo indicación de Dios y bajo el discernimiento y la sabiduría que les daba a Dios, para hablar, para proclamar, pues hacían la denuncia profética, hacían el señalamiento profético, hacían daban la acusación incluso profética al que estaba lejos de Dios, al que estaba separado de Dios o al que estaba haciendo mal, ¿verdad? O al pueblo, a la comunidad, a los reyes, aún incluso los religiosos. En algunos momentos dados los profetas, ¿verdad? Tuvieron que hacer esas denuncias en el nombre del Señor. No era bajo una prepotencia, yo soy el profeta, no. Ellos eran profetas porque Dios los llamaba y discernían bien esa palabra de Dios, o Dios les daba esa palabra, ¿verdad? Y les daba de su espíritu para también, ¿verdad? Hacer esa obra. Pues así podemos procurar nosotros cuando estamos enfrentando, ¿verdad?, a algún enemigo, pues podemos levantar esa palabra profética, ¿verdad?, que denuncie y que llame al arrepentimiento, que llame a la conversión, que llame a volverse a Dios, que llame a ese enemigo a cambiar su vida, a cambiar dirección de vida y a refugiarse, que se refugie él también en el amor de Dios y que venga a los pies del Señor. Y así pues buscamos la paz de los unos con los otros, ¿verdad? Estamos llamados a interceder, a orar, esa es otra manera, ¿verdad? Con la palabra de Dios, con la gracia de Dios y la luz del Evangelio, a que crean esa buena noticia de Dios y clamar por ese socorro, por esa liberación, por esa reconciliación, por ese perdón, por esa misericordia y esa paz de Dios, y que Dios los saque de esa encerrona, o de ese pecado, o de esa corrupción, como nos sacó a nosotros también, y nos sigue sacando, nos sigue perdonando también a nosotros, ¿verdad? Ahora, optar por la guerra, optar por la violencia, optar por la venganza, optar por el deseo del mal hacia el otro, nos separa de Dios. Y por eso es que esta palabra es dura, amar a nuestros enemigos. Y no es fácil para nosotros decir, pues mira, pues lo amo y punto, ¿no? Pero solamente agarrados de las manos de Dios y pidiéndole a Dios que nos acompañe en todo momento y que podamos entonces hacer lo que Él nos llama a hacer, ¿verdad? Confiando en Él, y pues de esa manera, pues así nos va a llegar a resistir el mal, resistir el pecado, resistir las fuerzas del mal y agarrarnos de ese amor de Dios. Y así como Jesús venció, nosotros también tener esa esperanza de vencer y que ese otro ser humano, ¿verdad?, también encuentre ese camino para con Dios. Si decide no hacerlo, si esa persona decide no hacerlo, o esas fuerzas del mal, pues Dios se va a encargar. Dios se va a encargar de hacer justicia y de hacer y al final el amor, ¿verdad?, pues quedará. Está la fe, la esperanza del amor, como en Corintios, ¿verdad? El amor de Dios es para siempre, ¿verdad? Y ese amor ha de triunfar y llegaremos entonces a esa esperanza de esa plenitud del reino de Dios, esa Jerusalén celestial, esa esperanza en donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más muerte y se habrán restaurado las relaciones humanas en Dios y en su amor, y y en Cristo y en su Espíritu, y se habrá restaurado o se habrá hecho una nueva creación. Que así sea, y que la paz que sobrepuja todo entendimiento vuelva a vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén.